El plano cartesiano. El plano cartesiano como tal es una construcción que pertenece o que también es conocida como el sistema de coordenadas rectangulares, el cual va a estar conformado justamente por dos líneas rectas cruzadas entre sí formando perpendicularidad. Eso quiere decir que entre cada cruce vamos a tener un ángulo de 90 grados que se está formando. Este sistema de coordenadas rectangulares justamente va a generar que existan en este caso muy particular 4 cuadrantes. ¿Cómo se van a enumerar? Bueno, el cuadrante 1 será este que está aquí, este será el cuadrante 2, este va a ser el cuadrante 3 y a este le llamaremos el cuadrante 4. Bien. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener presente con respecto a este sistema de coordenadas rectangulares? Ese es el nombre que recibe, sistema de coordenadas rectangulares, y que, bueno, nosotros como tal lo conocemos también para algo más corto como el plano cartesiano. Recibe el nombre de plano cartesiano justamente en honor a René Descartes, que es justamente lo que mencionábamos como el padre de la geometría analítica. Estas dos rectas, al punto en donde se están cruzando, generalmente se le pone un 0, que es a lo que se le llama el origen. Y el origen va a estar en algo que se va a llamar la coordenada 0,0. Ahora, ¿qué es como tal una coordenada? Porque eso es también algo muy importante que debemos tener presente. En este sistema de coordenadas rectangulares, también llamado plano cartesiano, vamos a ubicar, y por eso se llama sistema de coordenadas, aquí vamos a ubicar a lo que llamamos coordenadas. Entonces vamos a especificar que es una coordenada. Una coordenada es justamente un par de valores que vas a encontrar de esta manera, ¿sale? Separados por una coma dentro de un par de paréntesis y separados por una coma. Vas a tener números reales que van a estar ubicados en el eje X y en el eje Y. ¿Quiénes son esos ejes X y quiénes son esos ejes Y? Bueno, por convención, a el eje horizontal se le llama el eje X y al eje vertical se le llama el eje Y. Esto es por convención. En algunos casos no siempre van a tener esas letras, sin embargo, la gran mayoría de los autores o de los materiales que tú encuentres en internet van a tener esta nomenclatura. También puedes encontrarlos con otro nombre, por ejemplo, en el caso de las X también se le llama el eje de las abscisas y en el caso de la Y el eje de las ordenadas. También es posible que lo encuentres de esta manera y es 100% válido. Depende del recurso que tú estés consultando, sea un libro o sea un recurso en internet. Ahora bien, yo te mencionaba hace un momento que los valores que vamos a tener dentro de la coordenada es un par de números reales que van a estar en este plano cartesiano. ¿Cómo ubicamos una coordenada? Pues simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que tuviéramos la coordenada, un ejemplo, 3,4. La coordenada 3,4 la vamos a ubicar justamente en el número 3, que es positivo, que sería en este caso 1, 2, 3. Entonces 3 en X y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que aquí es en donde realmente vamos a tener entonces a este punto. Repito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, aquí. Sale 3,4. Algo que debes de tener bien presente es lo siguiente, características que deberá de tener el plano cartesiano. La escala es muy importante. La escala es justamente la que nos permitirá determinar en dónde vamos a ubicar a las coordenadas, ¿sí? Que son puntos. En realidad esto que está aquí corresponde a un punto, cualquiera, que puede ser A, puede ser B, puede ser el punto P, el punto 1, puede recibir diferentes nomenclaturas. Ahora, te mencionaba que debe de tener una escala específica. Por ejemplo, aquí hay una escala de 1 a 1. Eso quiere decir que por un cuadrito en X vas a tener también un cuadrito en Y.
Hay diferentes escalas, también depende de con lo que tú estés trabajando y la que quizás más te convenga. Eso también es algo que debes de considerar. Otra cosa que debes de considerar en ese sentido, porque quizás te estás preguntando por qué ese 3,4 no lo puse en el cuadrante 2 o por qué no lo puse en el cuadrante 3 o por qué no está en el cuadrante 4, por qué está en el cuadrante 1. Bueno, sucede que en este sentido vamos a trabajar el eje de las X tal cual como si fuera la recta numérica. Entonces, por ejemplo, algo que tú debes de tener presente es que en la recta numérica vienes de menos a más, es decir, acá vas a encontrar números negativos y hacia la derecha vas a encontrar números positivos. Entonces, en ese sentido, vamos a remarcar dónde vamos a encontrar justamente eso. Entonces, del lado derecho vamos a ir hacia los positivos. En este sentido, hacia arriba también vamos a encontrar a los positivos. Si nos desplazamos hacia la izquierda, entonces vamos a encontrar de este lado números que son negativos, y si nos desplazamos de la misma manera hacia abajo, también vamos a encontrar números negativos. Es decir, si tú haces una coordenada en el cuadrante 1, siempre vas a tener que va a ser un positivo con otro positivo, si la coordenada está en el cuadrante 1. Si la coordenada está en el cuadrante 2, contempla por favor que X está en negativo, porque estos son a la izquierda del 0, recuerda que aquí está el 0, que es el origen. Entonces, si X es negativo y X es con lo que inicia la coordenada, entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es un número en X negativo con un número positivo en Y. ¿Sale? Entonces, en este caso, Y será positivo en la coordenada. Para el caso del cuadrante 3, en el cuadrante 3, si te das cuenta, los números en X son negativos, pero también lo son los números en Y. Entonces, en este caso, una coordenada en el cuadrante 3 será un número negativo en X y un número negativo en Y. Ya para culminar, en este sentido, considerando cómo vamos a estar ubicando coordenadas, en el cuadrante 4 considera que si empezamos con X, las X en este cuadrante serán positivas, pero las Y serán negativas, porque estamos hablando de este cuadrante. Entonces, en este caso, las coordenadas estarán dadas por un número en X que es positivo y un número en Y que es negativo. Entonces, cuando a ti se te pida ubicar un número o una coordenada en el plano cartesiano, puedes guiarte a partir de esto. O si no recuerdas esto que acabamos de mencionar, simple y sencillamente guíate por cómo están ubicados las escalas de acuerdo a los ejes. Un último ejemplo para que te quede un poquito más claro esto, vamos a suponer que tú tuvieras que ubicar a la coordenada menos 4, menos 1. Si tú recuerdas lo que te acabo de mencionar, sabrías que esta tiene que estar en el cuadrante número 3. ¿Por qué? Porque ambos números son negativos. Pero si tú no recordaras eso, lo único que tienes que hacer es ubicar en el plano cartesiano. Primero, con respecto a X, el menos 4. Entonces lo haces aquí. Sabes que es un número negativo y que va a estar a la izquierda del origen. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Sabemos que va a partir de aquí, ¿sale? Es decir, hace ratito estábamos aquí, ¿ok? Y ahora vamos a bajar 1 en Y. ¿Por qué digo bajar? Porque es un número negativo, quiere decir que vamos hacia abajo. Entonces, lo único que vamos a hacer es bajar un cuadrito, es decir, aquí. Entonces, básicamente, aquí es donde estaría esta coordenada, que estamos diciendo que es menos 4, menos 1. De esta forma puedes ubicar puntos de forma muy sencilla y muy rápida en el plano cartesiano. Recordarte que esto es a lo que le llamamos un sistema de coordenadas rectangulares, porque como te darás cuenta, pues también están formando rectangulitos. Si tú tienes todavía duda con esto, no te preocupes, sobre la marcha y sobre los ejercicios que se vayan resolviendo, tú podrás darte cuenta que puedes ubicar una coordenada prácticamente en cualquier lugar, es indistinto en dónde lo ubiques. También puedes, por ejemplo, tener la coordenada, que en este caso es el origen, 0,0, o en su defecto tener coordenadas incluso sobre los mismos
ejes. Es decir, puedes tener, por mencionar un ejemplo, esta coordenada que está aquí, este punto. ¿Y a este punto qué coordenada le corresponde? Bien, pon mucha atención, estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos en 8 en X. Y en Y, pues no estamos ni arriba ni estamos abajo, está sobre esto que decimos que es 0, es decir, sobre el eje que se encuentra en 0. Entonces, en este caso sería la coordenada 8,0. Si el punto estuviese ubicado sobre el eje Y, entonces lo que tenemos que hacer ahora es determinar que en este caso en X no se mueve a la izquierda, no se mueve hacia la derecha, es decir, no para acá, no para acá, entonces se encuentra en 0 cuando se trata de X en este caso. Ahora, ¿cuánto vamos a tener en Y? Vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y se encuentra en menos 6. Conclusión. ¿Qué conclusión puedes sacar de todo esto? Si los puntos van a estar sobre el eje, es importante saber cuál es el eje. Si está sobre el eje X, Y siempre va a valer 0. Si el punto está sobre el eje Y, en este caso X, será quien siempre valga 0. Básicamente, así es como tú puedes poner puntos en el plano cartesiano.